Mi nombre es Elena Soto. Tenía 38 años cuando me di cuenta de que mi familia no solo favorecía a mi hermano mayor. Se sentían con derecho a tomar lo que yo construía y llamarlo familia. Desearía poder decirte que esto comenzó con algo dramático, una pelea en la calle, luces de policía, una sala del tribunal. Pero no fue así. Comenzó de la forma en que suelen hacerlo las traiciones, en silencio, con una invitación a cenar que sonaba bastante inofensiva, con la voz demasiado dulce de mi madre al teléfono. Tu padre y yo queremos pasar a verte, dijo. Ver la casa bien. Celebrarte a ti. Celebrarme a mí. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Mis padres no me celebraron. En realidad, no. Elogiaban a mi hermano como si hubiera inventado el oxígeno y trataban mis logros como si fueran tareas que completaba sin molestarlos. Al crecer, la dinámica en nuestra casa no era sutil. Era prácticamente una regla grabada en las paredes. Mi hermano mayor, Ricardo, era el niño dorado, el primogénito, el futuro patriarca, aquel que no podía hacer nada malo. Si Ricardo olvidaba su tarea, el profesor era demasiado estricto. Si respondía mal, era asertivo. Si rompía algo, era un accidente. Si yo hacía cualquiera de esas cosas, era egoísta, irrespetuosa, dramática, un problema. Mis padres ni siquiera fingían que fuera igualitario. Hablaban de que Ricardo heredaría la casa familiar justo delante de mí, como si yo fuera una prima lejana de visita por las fiestas. Ricardo llevará el apellido de la familia, decía mi padre, hinchándose como si estuviera anunciando a la realeza. Y Elena, agregaba mi madre, sonriendo como si fuera un cumplido, ella es independiente. No necesita tanto. Independiente. Esa palabra me seguía como una sombra. No era un elogio, era una forma de justificar la negligencia. Ricardo consiguió el dormitorio más grande. Ricardo consiguió un coche en su 16º cumpleaños, comprado en efectivo como si no fuera nada. Ricardo fue a la universidad con todo pagado, matrícula, alojamiento, incluso dinero para gastos metido en tarjetas de cumpleaños. Yo conseguí préstamos estudiantiles y un trabajo a tiempo parcial. Recibí, lo apreciarás más de esta manera. Aprendí pronto que si quería algo, tenía que ganármelo 2 veces, una por el dinero y otra por el permiso para existir sin ser criticada. Para la edad adulta, el favoritismo ya no era una herida infantil. Era un estilo de vida. Cuando Ricardo se casó con su esposa, Verónica, mis padres les regalaron $30.000 para el pago inicial. Dieron una fiesta por ello, champán, discursos, fotos publicadas en línea como si hubieran logrado algo heroico. 4 años después, cuando pregunté si podrían ayudarme de la misma manera, mi padre se reclinó en su silla y me dio una conferencia sobre responsabilidad fiscal. No puedes depender de otras personas, Elena, dijo, como si no acabara de escribir un cheque lo suficientemente grande como para cambiarle la vida a Ricardo. Así que no dependí de nadie. Trabajé duro, el tipo de trabajo que deja tus hombros permanentemente tensos y tu mente zumbando a las 2 de la mañana. Me quedaba hasta tarde. Obtenía certificaciones por la noche. Aceptaba proyectos extra los fines de semana. 15 años de semanas de 60 horas y ahorros agresivos. Me salté vacaciones. Me salté almuerzos. Me salté cualquier cosa que no fuera necesaria porque estaba decidida a construir algo que no pudieran quitarme. Y cuando finalmente compré mi casa, sentí como si hubiera entrado en una vida que solo había visto a través de las ventanas de otras personas, 3 dormitorios en un vecindario que realmente me gustaba. El lugar necesitaba reparaciones, pero no me importaba. Quería volcarme en él. Restauré los suelos de madera hasta que brillaron como miel. Renovó la cocina. Convertí el garaje en un gimnasio en casa. Cada rincón de esa casa se convirtió en prueba de algo que nunca me habían permitido sentir, orgullo. Mi nombre estaba en la escritura. Mi dinero lo pagó. Mis reglas vivían dentro de ella. Por primera vez en mi vida, me sentí segura. Eso fue lo que hizo que lo que sucedió después se sintiera tan surrealista, como si alguien te metiera la mano en el pecho y diera vueltas. 2 meses después de mudarme, mis padres vinieron a cenar. Mi novio, Caleb, se había ofrecido a quedarse,
Pero le dije que estaba bien. Estúpidamente quería creer que mis padres podían ver lo que había construido y estar orgullosos de mí por una vez. Llegaron con esa energía falsa que siempre llevaban cuando querían algo. Mi madre elogió las cortinas. Mi padre recorrió la casa como si estuviera inspeccionando una obra. Dijo, golpeando una pared con su nudillo. ¿Hiciste esto tú misma? Contraté a un contratista, respondí, e hice yo parte del acabado. Hizo una mueca como si hubiera confesado un crimen. Bueno, parece decente. Mi madre se deslizó detrás de él, recorriendo las habitaciones como si estuviera reorganizando mentalmente los muebles. Se detuvo en la escalera y suspiró dramáticamente. Es mucha casa para una sola persona, dijo. Forcé una sonrisa. Es lo que yo quería. ¿Y te sientes sola?, presionó, como si la soledad fuera un defecto que pudiera usar en mi contra. No respondí. Serví la cena. Me reí cuando ellos se reían. Me tragué el sentimiento familiar de que estaba siendo evaluada en lugar de apreciada. Después de comer, mis padres se sentaron en mi mesa del comedor con esas expresiones serias que recordaba de las charlas de la infancia, esas en las que me decían que me disculpara incluso cuando no había hecho nada. Mi padre juntó las manos. Elena, comenzó, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación con la casa. Mi estómago se tensó de inmediato. Algo en la palabra situación hizo que mi piel se erizara. ¿Mi situación?, repetí. Mi madre se inclinó hacia adelante, con voz suave como si ofreciera medicina. Creemos que tendría más sentido que Ricardo se hiciera cargo de esta propiedad. La miré fijamente. Realmente la miré fijamente, esperando que se riera, que dijera que estaba bromeando, que admitiera que había dicho algo demente. Pero no lo hizo. Disculpa. Mi voz salió delgada. Elena, no te alteres, dijo mi padre. Esto es sobre los activos familiares. Ricardo tiene hijos que necesitan espacio. Tú estás soltera, terminó mi madre rápidamente, como si fuera un diagnóstico. Es la solución práctica. Sentí un calor subir por mi cuello. Esta es mi casa, dije lentamente, como si le estuviera explicando algo a un niño. La compré con mi dinero. Mi padre se inclinó hacia adelante, usando esa postura de intimidación que solía asustarme cuando tenía 10 años. No estamos tratando de quitártela. Estamos tratando de gestionar lo que es mejor para la familia. Lo mejor para la familia, repetí, saboreando lo podrido que sonaba. Ricardo te dejaría quedarte aquí hasta que encuentres algo más pequeño, añadió mi madre, sonriendo como si eso fuera generoso. Abrí la boca para responder, y entonces escuché pasos. Alguien había estado en mi cocina. Una sombra cruzó el umbral, y mi estómago se hundió antes incluso de verlo. Ricardo entró. Tenía esa misma sonrisa engreída que había usado desde que éramos niños, esa que decía que podía quitarme mis juguetes porque mamá me obligaría a compartir. No te lo tomes como algo personal, dijo, como si me estuviera consolando. Es solo lo que tiene sentido para la familia. Realmente no necesitas tanto espacio. Apreté las manos en puños debajo de la mesa. En ese momento, la casa a mi alrededor ya no se sentía como seguridad. Se sentía como algo que ya estaban repartiendo. Aparté la silla y me puse de pie. Esta conversación ha terminado, dije, con voz baja. No voy a firmar nada. Ni para ustedes, ni para nadie. Este es mi hogar. La temperatura de la habitación bajó como si alguien hubiera abierto un congelador. Mis padres intercambiaron esa mirada, la que significaba que no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. La sonrisa de mi madre se quebró. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Ricardo se oscureció como si no estuviera acostumbrado a escuchar la palabra no. Se fueron poco después, la cena arruinada como si mi negativa fuera la ofensa. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el silencio en mi casa se sintió demasiado fuerte. Caminé por las habitaciones por las que tanto había trabajado, tocando encimeras, marcos de puertas, la barandilla, como si necesitara recordarme que la casa era real. A medianoche, sola en mi cocina, solté una carcajada, no porque fuera gracioso,
sino porque era tan absurdo que apenas tenía sentido. ¿Qué clase de familia te exige que entregues lo único que has construido para ti? No lo sabía entonces, pero esa noche no fue el final de la conversación. Fue el comienzo de una guerra que nunca quise con las personas que se suponía que me amaban más. Si hubiera sabido que esa noche era solo el movimiento de apertura, habría dormido con menos tranquilidad. Durante unas 48 horas después de que mis padres se fueron, todo estuvo en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin chequeos pasivo-agresivos. Ese silencio se sentía mal. Para la tercera mañana, mi teléfono comenzó a vibrar como si hubiera desarrollado conciencia. Primero, fue mi madre. Solo estamos preocupados por ti. La familia no debería pelear por cosas materiales. Los hijos de Ricardo merecen estabilidad. No respondí. Luego, mi padre llamó. Dejé que sonara. De todos modos, dejó un mensaje de voz, su tono cargado con ese tono de padre decepcionado que había temido desde que era niña. Estás siendo poco razonable, Elena. Piensa en el panorama general. El panorama general, al parecer, era una vida donde cualquier cosa que poseyera se convertía automáticamente en propiedad comunitaria siempre y cuando Ricardo la quisiera. Al final de la semana, los chantajes emocionales habían evolucionado a algo más, el derecho adquirido. Comenzó con un golpe en mi puerta un sábado por la mañana. Abrí y encontré a Ricardo y Verónica parados allí con tazas de café como si estuvieran pasando a visitar a un amigo. Hola, hermana, dijo Ricardo alegremente. Estábamos por la zona. Mi estómago se hundió. Deberían haber llamado. Verónica sonrió demasiado. No queríamos molestarte. Entraron sin esperar invitación. Verónica inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor, sus ojos de pared a pared. «Sabes», dijo, tocando la pared de mi sala de estar, «esto realmente podría abrirse si quitaras esto». La miré fijamente. «Esta no es tu casa». Ella se rió ligeramente. «Claro que no. Solo pensando en el futuro». Ricardo asintió como si esto ya estuviera decidido. Probablemente también rehaceríamos la cocina. Los niños necesitan espacio. Me quedé allí congelada, sintiendo como si hubiera entrado en mi propia casa y los encontrara reorganizando mentalmente. Ya te lo dije, dije. Esto no va a pasar. Asintieron, sonrieron, la misma forma en que los adultos sonríen a un niño que hace un berrinche. Entendemos que estés apegada, dijo Verónica. El cambio es difícil. Después de que se fueron, llamé a mi novio Caleb. Esto se está volviendo raro, le dije. Raro, dijo él. Elena, esto es francamente invasivo. Caleb había estado cerca el tiempo suficiente para ver el favoritismo, pero incluso él parecía sorprendido por lo audaces que estaban siendo. Cambia las cerraduras, dijo. Y deja de justificarte. Debí haberte escuchado antes. La próxima vez que aparecieron, no tocaron a la puerta. Volví a casa del supermercado para encontrar la camioneta de Ricardo en mi entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes incluso de llegar a la puerta. Habían usado la llave de repuesto. Verónica estaba en mi cocina reorganizando mi encimera como si fuera suya. Los hijos de Ricardo estaban corriendo por la casa, con los zapatos puestos, rebotando en los muebles. Hola, dijo Ricardo casualmente. Dejaste una llave afuera. No es muy seguro. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Fuera, mi voz temblaba. Verónica frunció el ceño. Elena, son solo niños. Uno de ellos golpeó mi mesa de centro, tirando una foto enmarcada. El cristal se agrietó. Los niños son niños, dijo Ricardo, encogiéndose de hombros. Marché hacia la puerta, agarré la llave de repuesto de debajo de la piedra y la levanté. Nunca más usarás esto. Se fueron molestos, como si yo fuera el problema. Esa tarde, Caleb vino y me ayudó a cambiar las cerraduras. Esto no es un comportamiento familiar, dijo, apretando un perno. Esto es gente probando hasta dónde pueden llegar. Fue entonces cuando instalé cámaras de seguridad, puerta delantera,
puerta trasera, entrada de vehículos. Odiaba que tuviera que llegar a eso, pero odiaba sentirme insegura en mi propia casa más. Por un tiempo, las cámaras estuvieron en silencio. Luego llegaron los mensajes de texto. Estás destrozando a la familia. Tu hermano nunca te trataría así. Estás siendo egoísta, intervino mi tía. Luego un primo. Todos tenían opiniones. Nadie ofreció decirle a Ricardo que retrocediera. La peor parte, Ricardo comenzó a aparecer cuando yo no estaba en casa. Recibí alertas de movimiento mientras estaba en el trabajo, su camioneta entrando sigilosamente en mi entrada, él paseándose como si estuviera midiendo. Verónica señalaba ventanas, el garaje, el patio trasero, planeando. La primera vez que los confronté, Ricardo se rió. Estás paranoica, dijo. Tranquilízate. Pero las cámaras no mentían, y tampoco lo hizo la noche en que todo cruzó una línea que no podía ignorar. Además de la casa, lo único que realmente amaba era mi Dodge Dart de 1969, verde metálico, motor original. Había pasado 2 años restaurándolo, cada fin de semana libre, cada dólar extra. Era más que un coche. Era la prueba de que podía construir algo hermoso desde cero. Escuché el sonido desde dentro de la casa, un ruido de raspado, lento, deliberado. Miré por la ventana y sentí que mi sangre se convertía en hielo. El hijo de 10 años de Ricardo estaba arrastrando una roca por el costado de mi coche, tallando una línea blanca y profunda a través de la pintura. Corrí afuera. ¿Qué estás haciendo?, grité. Me miró y sonrió. Es solo un coche viejo, dijo, arrastrando la roca con más fuerza. Exploté. Le arranqué la roca de la mano y la tiré al jardín. Lo empujé hacia atrás, no fuerte, pero lo suficiente para que cayera. «Aléjate de mi coche», gritó como si lo hubiera agredido. Ricardo y Verónica salieron corriendo, seguidos por mis padres, que aparentemente habían estado dentro de mi casa todo el tiempo. «¿Qué te pasa?», gritó Verónica, agarrando a su hijo. Él acaba de causar miles de dólares en daños, dije, señalando el surco que recorría el coche. Es solo un coche, dijo Ricardo despectivamente. Mi padre me puso una mano en el hombro. Elena, cálmate. Estás exagerando. Me aparté de él. Eso fue todo. Ese fue el momento en que entendí algo claramente, sin importar lo que hicieran, sin importar hasta dónde llegaran, siempre estaría equivocada por defenderme. Ni uno de ellos reconoció el daño. Ni uno de ellos se ofreció a pagar. En cambio, me dieron lecciones sobre la ira, sobre las prioridades, sobre la familia. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi entrada, trazando el rasguño con mis dedos. 2 años de trabajo destruidos en segundos. Y de alguna manera, yo seguía siendo la villana. Esa noche, no lloré. No grité. Abrí una carpeta en mi computadora portátil y comencé a documentar todo, mensajes de texto, fechas, horas, imágenes, porque fuera lo que fuera en lo que esto se estaba convirtiendo, no iba a enfrentarlo sin estar preparada. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cicatriz blanca recorriendo el costado de mi coche. Escuchaba el sonido de raspado de nuevo, lento, intencional, como alguien grabando su nombre en algo que no le pertenecía. Para la mañana, la ira se había endurecido en algo más frío, resolución. A las 9 en punto de la mañana, llamé a Ricardo. Quiero el equivalente a $3.500 por los daños a mi coche, dije, manteniendo mi voz neutra. Ese es el mínimo para una restauración profesional. Hubo una pausa en la línea. Luego se rió. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Es un rasguño, Elena. Púlelo. Tienes imágenes de seguridad de tu hijo haciéndolo a propósito, respondí. O pagas o presento un informe policial por vandalismo y presento una reclamación al seguro nombrando al menor. ¿Es un menor?, se burló Ricardo. No pasará nada. Como su padre, usted es legalmente responsable, dije. Y tengo documentación. Otra pausa, esta vez más corta. Te daré el equivalente a $500, dijo.
Eso es generoso. No, respondí. Tienes hasta el final del día. Me colgó. 3 horas después, entré en la estación de policía con una unidad flash, fotos impresas, marcas de tiempo y capturas de pantalla de mensajes de texto donde Ricardo descartaba el daño. El oficial escuchó pacientemente, escéptico al principio, hasta que le mostré las imágenes. Las disputas familiares se ponen feas, dijo. Pero el daño a la propiedad sigue siendo daño a la propiedad. Cuando salí, se había presentado un informe. Ese fue el momento en que mi familia dejó de fingir que esto era sobre lo mejor y comenzó a tratarme como a una traidora. El chat grupal se quedó en silencio para mí. Los planes festivos aparecían sin mi nombre adjunto. Las conversaciones terminaban abruptamente cuando entraba en las habitaciones. Me enteré por primos que mis padres les decían a la gente que yo estaba inestable, obsesionada con el dinero, que no estaba en un buen lugar mentalmente. Ricardo, mientras tanto, ya no se molestó en ser sutil. Estás cometiendo un gran error, me envió un mensaje de texto una noche. Podemos hacer esto a la manera fácil o a la manera difícil. No respondí. Simplemente lo guardé. El vandalismo comenzó poco después. Mi buzón fue destrozado. Alguien pisoteó mi jardín. Huevos salpicaron mi puerta principal 2 veces. Una vez volví a casa y encontré mi cámara de seguridad inclinada hacia arriba, apuntando deliberadamente al cielo. Presenté informes cada vez. En la tercera visita, los oficiales me reconocieron. Mire, me dijo uno en voz baja, apartándome. No tenemos los recursos para priorizar cosas como esta a menos que atrapemos a alguien en el acto. Así que se supone que debo dejar que suceda. Pregunté. Él negó con la cabeza. Documente todo, mejore su seguridad y considere opciones civiles, órdenes de restricción, demandas, palabras que nunca pensé asociar con mi propia familia. Mejoré las cámaras al día siguiente, las monté más altas, agregué baterías de respaldo, alertas de movimiento vinculadas directamente a mi teléfono. Instalé un buzón de acero incrustado en concreto. Dejé de fingir que esto pasaría. Una tarde, volví a casa y encontré a los hijos de Ricardo montando bicicletas en mi césped, abriendo surcos profundos en el césped que acababa de volver a sembrar. Verónica estaba sentada en su camioneta al otro lado de la calle, navegando en su teléfono. Caminé directamente hacia la ventana de ella. Quita a tus hijos de mi propiedad, le dije. Ella ni siquiera levantó la vista. Solo están jugando. Esto es allanamiento de morada. Ella puso los ojos en blanco. Dios, Elena, eres tan dramática. Por eso todos piensan que estás inestable. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Algo cambió de inmediato. Verónica chasqueó los dedos, llamando a los niños con falsa dulzura. Mientras se alejaban, ella se inclinó hacia mí. Te arrepentirás de esto, dijo suavemente. Esa noche, llamé a Caleb y le conté todo. Esto no es normal, le dije. Ni siquiera para mi familia. No, estuvo de acuerdo él. Esto se siente desesperado. Esa palabra se me quedó grabada, desesperado. Ricardo siempre había sido exigente, pero esto era frenético, como alguien que se ahoga y agarra lo primero que encuentra. Empecé a prestar más atención. Sus redes sociales contaban una historia diferente a su confianza. Unas vacaciones de las que habían estado presumiendo desaparecieron sin explicación. Su hijo mayor se transfirió de una escuela privada a una pública a mitad de año. Verónica dejó de publicar sobre su trabajo en la firma de bienes raíces. Algo no cuadraba. Entonces me llamó el banco. Estamos verificando información en una solicitud de refinanciación vinculada a su propiedad, dijo la mujer. Yo no solicité nada, respondí. Hay una solicitud que enumera su casa como garantía secundaria. Mi estómago se hundió. Eso es imposible. Soy la única propietaria. Por eso se marcó, dijo ella. La solicitud fue presentada por sus padres. Me sentí enferma. Después de colgar, llamé a Caleb. Luego llamé a mi amiga Marissa, cuyo primo trabajaba en la oficina de registros del condado de Guadalajara.
2 días después, Marisa apareció en mi casa con una carpeta. Lo que vi dentro lo cambió todo. La casa de mis padres había sido refinanciada 3 veces en la última década. Cada refinanciación coincidía con una de las iniciativas comerciales de Ricardo. Todas habían fracasado silenciosamente: una empresa de construcción, un grupo de inversión inmobiliaria, un bar deportivo que duró menos de un año. Cada fracaso había sido ocultado por mis padres al solicitar más capital. Ahora estaban 6 meses atrasados en los pagos. Los procedimientos de ejecución hipotecaria ya habían comenzado. Pero eso no era lo peor. Habían intentado crear un fideicomiso familiar falso, con fecha y notariado, enumerando mi casa como parte de sus activos. Mi firma, toscamente falsificada, aparecía como fideicomisaria. La firma de Verónica estaba en los documentos como testigo. No solo me habían presionado. Habían intentado robar mi casa sin decírmelo. Me senté en la mesa de mi cocina mirando los papeles, con las manos temblorosas. Cada chantaje emocional, cada visita sin previo aviso, cada amenaza, no se trataba de la familia. Se trataba de supervivencia. A la mañana siguiente, contacté a un abogado especializado en fraude inmobiliario en Ciudad de México. Revisó todo cuidadosamente. Esto es un intento de fraude crediticio, dijo. Falsificación, robo de identidad. Tenemos opciones. ¿Qué sucede si presento cargos? Pregunté. Podrían enfrentar graves consecuencias, respondió ella. El tiempo en la cárcel no es imposible. Pensé en mis padres, sus rostros, sus voces. Luego pensé en mi casa, mi coche, mi cordura. Primero todo, dije, pero no lo presenté todavía. Quería una cosa primero, la verdad al descubierto. Porque pasara lo que pasara después, ellos ya no controlarían la narrativa. Ricardo apareció 3 días después. Lo supe antes de que llegara al porche. Mi teléfono vibró, movimiento detectado. Cámara frontal. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Movimiento audaz, dije con calma, considerando que ya tengo informes policiales con tu nombre. Parpadeó, claramente no esperaba eso. Necesitamos hablar. No, respondí. ¿Quieres hablar tú? Yo no. Intentó pasar junto a mí. Bloqueé el umbral. Esto ya no es un asunto familiar, dije. Todo pasa por mi abogado. Su rostro se tensó. ¿Contrataste a un abogado? Dios, Elena, estás exagerando todo. Sonreí por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Intentaste usar mi casa como garantía sin mi consentimiento. Eso es fraude. Falsificaste mi firma por primera vez. El primero, vi miedo parpadear en su rostro. Eso fue papeleo, murmuró. Papá se encargó de eso. Tengo copias, dije. Y el banco tiene preguntas. Se echó hacia atrás sin decir otra palabra. Esa tarde, mi abogado envió cartas formales de cese y desistimiento a mis padres, Ricardo, Verónica y mi tía, que había estado llamando para mediar. Las cartas eran detalladas, frías, clínicas, cada incidente enumerado, cada prueba referenciada. La respuesta fue inmediata. Mi madre llamó llorando. Nunca tuvimos la intención de hacerte daño, sollozó. Esto ha ido demasiado lejos. Mi padre me envió un correo electrónico, párrafos largos sobre la falta de respeto, la lealtad familiar y lo decepcionado que estaba de que hubiera involucrado a personas de afuera. Ninguno de ellos negó el fraude. 2 días después, recibí un mensaje de grupo, reunión familiar, domingo, 2 de la tarde. Se espera asistencia. Pasé los siguientes 4 días organizando mis pruebas en una carpeta tan gruesa que apenas cerraba, pestañas, fechas, capturas de pantalla, registros de préstamos, imágenes de cámaras, fotos, informes policiales. Caleb preguntó si quería que él estuviera allí. No necesito respaldo, dije. Necesito testigos. Cuando llegué a la casa de mis padres, todos ya estaban allí, mis padres, Ricardo y Verónica, sus hijos, mi tía, 2 primos que claramente habían sido invitados para aplicar presión.
Mi padre comenzó a hablar de inmediato sobre la unidad, sobre los errores, sobre cómo las familias sobreviven perdonando. Mi madre lloró de nuevo. Dejé que terminaran. Luego coloqué la carpeta sobre la mesa. Sé sobre las hipotecas, dije. Sé sobre la ejecución hipotecaria. Sé sobre el fideicomiso falsificado y la solicitud de préstamo usando mi casa. La habitación quedó en silencio. Ricardo palideció. El llanto de mi madre se detuvo a mitad de un sollozo. Mi padre abrió la boca. Elena, esto es un malentendido. No, lo interrumpí. Esto es fraude documentado. Ricardo se puso de pie, señalándome. Tú ingrata, siéntate, dije, sin levantar la voz. No he terminado. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Mi tío Javier entró. Llego tarde, dijo, y luego miró directamente a Ricardo. Pero pensé que esta conversación debía tener lugar con todos presentes. Los ojos de Ricardo se abrieron mucho. Javier se volvió hacia la habitación. Le he prestado a Ricardo más del equivalente a $80.000 en los últimos 4 años, dinero que prometió devolver, dinero que ahora sé que no fue a ninguna parte. Mi padre intentó interrumpir. Javier alzó la voz. Lo has encubierto el tiempo suficiente. Él ha estado desangrando a esta familia. La habitación estalló. Verónica comenzó a llorar. Mi tía jadeó. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Me puse de pie. Tienen 2 opciones, dije. Opción 1, presento cargos. El banco investiga. La casa entra en ejecución hipotecaria. Cargos criminales continúan. Hice una pausa. Opción 2, me dejan en paz permanentemente. Sin contacto, sin visitas, sin manipulación. Mi casa sigue siendo mía. Mi madre susurró, no puedes cortar a tu familia. Mírame, dije. Salí antes de que nadie pudiera responder. Cuando llegué a mi coche, mi padre me llamó. Elena, por favor. Podemos solucionar esto. Me volví una última vez. Tuvieron años, dije. Eligieron a Ricardo cada vez. Esta vez, me elegí a mí misma. Ellos eligieron el silencio. Esa fue su respuesta. A la mañana siguiente, mi madre envió un mensaje de texto, aceptamos tus términos. Sin disculpa, sin rendición de cuentas, solo una rendición envuelta en cortesía. No respondí. En cambio, llamé a mi abogado y le dije que presentara todo. La orden de restricción entró primero, 500 pies. Sin contacto. Sin excusas. El caso civil siguió. El fallo por los daños de mi coche llegó por correo semanas después, $3.500 más tasas. Ricardo nunca lo pagó voluntariamente, fue embargado. La casa de mis padres entró en ejecución hipotecaria silenciosamente. Sin un anuncio dramático, solo una lista en un sitio web del condado y un letrero de agente inmobiliario que vi una vez mientras pasaba en coche por Zapopan. El último negocio de Ricardo colapsó. Verónica perdió su trabajo. Se mudaron con los padres de ella. 9 meses después, Ricardo apareció en mi oficina. La seguridad lo detuvo antes de que llegara a mí. 5 minutos, suplicó. Van a perderlo todo. Lo miré a través del cristal. ¿Todos ellos? Yo me alejé. La vida se calmó después de eso. Terminé mis renovaciones. Recibí un ascenso. Aprendí lo que era la paz. A veces Caleb y yo nos sentamos en el porche trasero por las noches, viendo cómo el sol se ponía detrás de la casa que me gané. Esa casa nunca se trató de propiedad. Se trataba de prueba de que podía construir algo sin permiso. Prueba de que el amor sin respeto no es amor. Prueba de que la familia no es la sangre, es el comportamiento. Y las personas que intentaron desmantelar mi vida, nunca fueron.